Bajo la Antártida se encuentra una trinchera más profunda que el Gran Cañón, ríos que no han visto la luz del sol en más de 15 millones de años y microbios antiguos. Pero los niveles del mar podrían aumentar, inundando las ciudades costeras de Estados Unidos en cuestión de décadas. Peor aún, las bacterias descongeladas, resistentes a todos los antibióticos, podrían volver a activarse. Entonces, ¿qué pasaría si todo el hielo de la Antártida se derritiera de repente? Vamos a averiguarlo. Antártida no es solo otra tundra helada al borde del mundo. Con más de 5,5 millones de millas cuadradas, la Antártida es aproximadamente 40% más grande que toda Europa. Para ponerlo de otra manera, podría cubrir todo Estados Unidos continental 1,5 veces. Pero el tamaño no es su única fama. Lo que realmente distingue a la Antártida es su inmensa influencia. Encerrado bajo su superficie helada se encuentra más del 90% del hielo de la Tierra y casi el 70% de su suministro de agua dulce. Sin este vasto reservorio congelado, los sistemas que sostienen la vida moderna, desde la agricultura hasta el clima, colapsarían. Enterradas a miles de metros de profundidad, están las montañas Gamburtsev, una cordillera más alta que los Alpes, oculta bajo capas de hielo compactado. Debajo de eso se encuentran valles antiguos, lechos de ríos olvidados y cañones profundos grabados en la roca madre, vestigios de un mundo prehistórico. Y luego está el lago Vostok. Este lago subglacial, sellado bajo casi 13,000 pies de hielo, ha estado aislado de la luz solar durante al menos 15 millones de años. Cerca de allí, los investigadores han descubierto lo que podría ser un océano subglacial. Más de 460,000 millas cuadradas de agua, un área aproximadamente igual al tamaño del mar de China meridional. Algunos científicos especulan que en estos ecosistemas aislados y de alta presión podrían estar evolucionando formas de vida únicas, organismos diferentes a cualquier cosa encontrada en otros lugares de la Tierra. Pero, ¿por qué es esto importante para el resto de nosotros? La Antártida juega un papel crítico en la regulación de la temperatura de la Tierra. A través de un fenómeno conocido como el efecto albedo, su hielo refleja hasta el 80% de los rayos del sol, ayudando a mantener las temperaturas globales bajo control. Si se quita esa superficie reflectante, el océano más oscuro debajo absorbería mucho más calor, desencadenando un ciclo de retroalimentación de aumento de temperaturas, deshielo y perturbaciones climáticas crecientes. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de derretirse durante siglos, todo ese hielo desapareciera en cuestión de días? ¿Qué paisajes enterrados durante mucho tiempo serían expuestos? ¿Qué desastres globales se desencadenarían? Los niveles del mar aumentarían casi 200 pies, suficiente para ahogar grandes ciudades costeras en todos los continentes. El mapa del mundo sería redibujado, y los ecosistemas enfrentarían una agitación sin precedentes. Esto no es ciencia ficción, es un escenario de peor caso basado en hechos científicos. Pero las imponentes capas de hielo de la Antártida y los lagos subterráneos son solo el comienzo. Debajo de esa impresionante extensión se encuentra una amenaza mucho más peligrosa, que los científicos se refieren sombríamente como el glaciar del juicio final. Su nombre oficial es Glaciar Thwaites. Thwaites es una parte crítica de la barrera costera de la Antártida Occidental, pero se está desintegrando. En este momento, mientras se reproduce este video, el glaciar se está descomponiendo. Libera más de 50,000 millones de toneladas métricas de hielo en el océano austral cada año. Eso es equivalente al peso combinado de 137,000 edificios Empire State deslizándose al mar anualmente. Este único glaciar ya es responsable de aproximadamente el 4% del aumento actual del nivel del mar global. Y lo más alarmante es que los científicos ya no creen que su colapso tomará siglos. Durante años, las proyecciones apuntaron al siglo XXIII. Luego, las estimaciones revisadas redujeron ese plazo a solo unas pocas décadas. Ahora,
Nueva investigación de la colaboración internacional del glaciar Thwaites sugiere que el punto de inflexión podría llegar mucho antes, particularmente si las tendencias actuales de calentamiento continúan sin control. Cuando se cruce ese umbral, no estaremos lidiando con un deshielo lento. En cambio, el colapso sería repentino y catastrófico. En cuestión de minutos, los niveles del mar podrían aumentar casi 2 pies. Las ciudades costeras de todo el mundo sentirían el impacto casi de inmediato. San Francisco se inundaría. ¿Miami? Desaparecida. ¿Nueva Orleans? Completamente bajo el agua. Estas ya no serían escenas de simulaciones, estarían ocurriendo en tiempo real. Lo que hace que Thwaites sea tan inestable no es solo el deshielo en la superficie. Debajo del glaciar, un río de agua de deshielo alimentado por calor geotérmico fluye rápidamente hacia el océano. Este flujo subglacial actúa como un lubricante natural, debilitando el glaciar desde abajo y acelerando su deslizamiento. A medida que Thwaites se quiebra, los glaciares cercanos que alguna vez dependieron de su masa para apoyo, también comienzan a colapsar. Uno a uno, se desprenden y se desmoronan en el océano, desatando una oleada imparable de hielo adicional. Y Thwaites es solo el comienzo. Una vez que esa primera ficha de dominó cae, el resto de la capa de hielo de la Antártida Occidental se vuelve exponencialmente más vulnerable. Lo que yace debajo del hielo restante, los secretos, las presiones, las antiguas fuerzas geológicas, todavía se están descubriendo. Bajo el hielo, no solo hay grietas y grietas formadas por presión. Hay ríos enteros fluyendo a través de la oscuridad, sin tocar la luz del sol durante miles de años. Lo que alimenta estos ríos no es el escurrimiento superficial o la nieve derretida. En cambio, están calentados desde abajo por energía geotérmica que asciende del interior de la Tierra. Se deslizan a través de cañones antiguos tallados millones de años antes de que los primeros humanos caminaran por la Tierra. Y a medida que los científicos perforan más profundo, los descubrimientos se vuelven aún más asombrosos. Se han encontrado bosques fosilizados, congelados bajo la capa de hielo. Estos árboles, ahora atrapados en el permafrost, son vestigios de una época en que la Antártida no estaba congelada, sino floreciente. Hace aproximadamente 34 millones de años, durante el período Eoceno, la Antártida estaba cubierta por una densa selva tropical. Árboles, plantas con flores, y posiblemente incluso animales prehistóricos vivían aquí en un clima que sostenía la vida, no glaciares. El registro fósil lo demuestra. La Antártida alguna vez fue verde. Pero esa no es la única forma inesperada de vida encontrada bajo el hielo. Cerca de la base de las plataformas de hielo, los científicos han descubierto extrañas anémonas de mar móviles, diferentes de sus parientes estacionarios en aguas tropicales. Estas anémonas antárticas se entierran en la parte inferior del hielo y pulsan lentamente a través del agua helada. Flotan, no ancladas, como si buscaran en la oscuridad comida o calor, en un entorno donde ambos son escasos. Aún más profundo se encuentra una característica de la que pocas personas han oído hablar: una trinchera oculta más grande que el Gran Cañón. Extendida a más de 600 millas de longitud y sumergiéndose casi a 2 millas de profundidad, este cañón cubierto de hielo ha permanecido completamente oculto bajo el espeso interior de la Antártida. Es uno de los lugares más aislados de la Tierra, sellado durante millones de años, y posiblemente hogar de ecosistemas enteros diferentes a cualquier cosa encontrada en los océanos de hoy. En estos ecosistemas aislados, la vida no se alimenta de luz solar o nutrientes frescos. En cambio, la supervivencia depende de la descomposición. Bacterias antiguas, esqueletos en descomposición y restos de organismos de una tierra mucho más cálida. Estas formas de vida han evolucionado en aislamiento, tras muros de hielo. Pero, ¿qué pasará cuando ese hielo se derrita? ¿Podrían adaptarse y expandirse? ¿Podrían competir con las especies modernas?
o podrían desencadenar consecuencias biológicas imprevistas en un entorno marino ya estresado. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? En el momento en que el hielo de la Antártida desaparezca, el misterio termina y las consecuencias se vuelven brutalmente claras. Esto ya no se trata solo de un continente congelado. Se trata de cada uno de nosotros. Los niveles globales del mar no solo aumentarían lentamente, aumentarían hasta 70 metros. A esa escala, el daño no es teórico, es global e irreversible. Más del 40% de la población mundial, más de 3.000 millones de personas, vive actualmente cerca de una costa. Eso es casi la mitad de la humanidad de repente en peligro. Ciudades importantes, Nueva York, Londres, Shanghái, Mumbai, Tokio y Sydney, estarían sumergidas. Monumentos que han estado en pie durante siglos desaparecerían. Barrios enteros, culturas y economías se hundirían bajo un aumento implacable del nivel del mar. Ahora, aquí hay un giro que sorprende a muchos. A medida que la Antártida se derrite, el nivel del mar cerca del continente en realidad caería al principio. ¿Por qué? Porque la capa de hielo de la Antártida es tan masiva que su gravedad tira físicamente del océano circundante hacia ella. Cuando ese agarre gravitacional se debilita, el agua se redistribuye. Los niveles del mar cerca del Polo Sur caen ligeramente, mientras que las costas a miles de millas de distancia se ahogan. Y la devastación no termina en la línea de agua. A medida que la tierra baja desaparece, comienza la migración masiva. Pero no en decenas de miles, sino en cientos de millones, posiblemente incluso en miles de millones. Familias se ven obligadas a abandonar sus hogares. Las naciones observan cómo las fronteras se desplazan bajo sus pies. Nuevas zonas seguras surgirían, Canadá, Alaska, y las regiones recién expuestas en el Ártico, e incluso partes de la propia Antártida, podrían convertirse en los últimos lugares viables para asentarse. Mientras tanto, la columna vertebral económica del mundo comienza a tambalearse. Los puertos, las puertas de entrada al comercio global, son destruidos. Las aguas subterráneas costeras se contaminan con agua salada, dejando a millones sin agua potable segura. Las tierras agrícolas se convierten en pantanos salinos. Los suministros de alimentos globales se están reduciendo rápidamente. A medida que los recursos disminuyen, la tensión aumenta. El conflicto por tierras habitables y agua dulce, una vez predicho como un riesgo futuro, se ha convertido en una crisis actual. Las naciones chocan, los gobiernos se desestabilizan y la economía mundial se desploma. Y por catastrófico que suene, hay una capa más, algo que no solo acecha en los mares en aumento, sino que está encerrado dentro del propio hielo. Enterrados en las capas antiguas de la Antártida, hay patógenos, microorganismos y virus que han estado inactivos durante millones de años. Y una vez que el hielo se derrite, no permanecen enterrados. ¿Qué pasará cuando estas enfermedades antiguas reingresen a un mundo completamente despreparado para enfrentarse a ellas? Hemos visto lo rápido que puede propagarse un virus en un mundo conectado. Ahora considera las cartas biológicas que se están descongelando bajo nuestros pies, liberadas no por accidente, sino por el constante tamborileo del colapso climático. Si el hielo de la Antártida desaparece, el aumento del nivel del mar no será la única amenaza. Algo más antiguo y mucho menos comprendido podría emerger: microbios y virus antiguos preservados en el hielo durante miles, incluso millones de años. Estos patógenos, enterrados profundamente en el permafrost y los glaciares, no han visto la superficie desde mucho antes de que existieran los humanos. Y a medida que el hielo se derrite,
comienzan a reactivarse. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, se están recuperando microbios que se creían extintos, algunos de más de 750.000 años. Varios están vinculados a enfermedades respiratorias y secuencias genéticas similares a las que se observan en condiciones como la fibrosis quística. Otros muestran resistencia a casi todos los antibióticos conocidos, lo que los convierte en posibles superbacterias, sin inmunidad en la población y sin tratamiento existente. Esto no es teórico. En 2016, un niño de 12 años en Siberia falleció tras inhalar esporas de ántrax liberadas de cadáveres de renos descongelados. A medida que el permafrost se derretía, las bacterias inactivas se volvieron activas y peligrosas. Ahora considera la Antártida, donde los científicos perforan lagos subglaciales antiguos. Una muestra podría liberar un patógeno en el aire. Puede que se propague lentamente al principio, luego cruce continentes a través de la corriente en chorro o el viaje global. Sin vacuna, sin advertencia temprana. Sin embargo, no todos los microbios atrapados en el hielo son dañinos. Algunos producen enzimas que descomponen plásticos o matan bacterias resistentes a los medicamentos. Estos organismos antiguos podrían llevar a avances en medicina, materiales y biotecnología. Una empresa, Geltec, ya está avanzando en soluciones. Su sistema basado en gel entrega antibióticos de alta dosis liberados a tiempo, diseñados para atacar infecciones resistentes a medicamentos estándar. Para 2025, la tecnología se está moviendo hacia la aprobación de la FDA para uso de emergencia global, especialmente para poblaciones vulnerables. Pero mientras la ciencia trabaja para contener el riesgo biológico, otro peligro está acelerándose: la interrupción de los sistemas oceánicos de la Tierra. El hielo de la Antártida no solo retiene agua, regula la circulación planetaria. Una vez que ese equilibrio se rompe, las corrientes oceánicas cambiarán, los patrones climáticos se desestabilizarán y los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, enfrentarán cambios irreversibles. La amenaza bajo el hielo no es solo biológica o física, es sistémica. Y está ocurriendo ahora. ¿Qué piensas? ¿Podrían los microbios antiguos convertirse en nuestra mayor amenaza o en nuestro mayor avance? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Hablemos sobre el futuro que estamos desbloqueando. El colapso del hielo de la Antártida no solo eleva los niveles del mar, interrumpe todo el sistema que estabiliza el clima de la Tierra. Los océanos de la Tierra funcionan como una enorme cinta transportadora. Cerca de los polos, el agua fría y salada se hunde, atrayendo agua más cálida de la superficie del ecuador. Esta circulación profunda, conocida como circulación termohalina, regula las temperaturas globales e impulsa corrientes importantes, incluida la corriente del Golfo. Pero cuando el hielo antártico se derrite, inunda el océano con agua dulce, debilitando este sistema. Para 2025, los científicos han confirmado que la corriente del Golfo ya está desacelerándose. Sin ella, el norte y el oeste de Europa podrían enfriarse drásticamente, incluso mientras el resto del mundo se calienta. Mientras tanto, los trópicos enfrentan calor extremo, sequías y cultivos fallidos. Los sistemas de tormentas se vuelven más fuertes. Los huracanes llegan más al interior. Los desastres climáticos, que antes eran raros, se convierten en algo habitual. El caos climático se convierte en la nueva normalidad. Durante la temporada de huracanes de 2024, el oceanógrafo Dr. Elias Monroe advirtió: cuando interrumpimos los océanos, interrumpimos todo: comida, clima, incluso la civilización misma. Y empeora. El deshielo de la Antártida libera nutrientes ricos en hierro, provocando enormes florecimientos de fitoplancton. Estas microalgas alimentan toda la cadena alimentaria del océano y absorben dióxido de carbono. Pero sin la circulación oceánica para reponer nutrientes, estos florecimientos colapsan, dejando a los ecosistemas marinos hambrientos desde la base.
Sin fitoplancton no hay krill. Sin peces, sin ballenas, focas o aves marinas, las pesquerías colapsan. Y dado que más de 3.000 millones de personas dependen del marisco como fuente principal de proteínas, el hambre humana se vuelve inevitable. Y esta reacción en cadena no se detiene aquí. A medida que el hielo se derrite, desbloquea una última amenaza, un poderoso bucle de retroalimentación de gases de efecto invernadero que podría llevar la temperatura de la Tierra a un territorio peligroso. Pero el colapso de los ecosistemas marinos es solo el comienzo. Porque una vez que la Antártida se derrite, no solo ahoga ciudades o interrumpe corrientes oceánicas, comienza a sobrecargar la atmósfera de la Tierra. A medida que los glaciares liberan enormes volúmenes de agua dulce en el océano, esa agua dulce forma una delgada capa flotante en la parte superior, una lente que es más ligera y menos salada que el agua de mar debajo. Esta capa interfiere con uno de los roles más importantes del océano: absorber dióxido de carbono. Normalmente, nuestros océanos actúan como una esponja de carbono, absorbiendo aproximadamente 1/4 parte del dióxido de carbono liberado por la actividad humana. Pero cuando esa esponja se sella, el dióxido de carbono se acumula rápidamente en la atmósfera, atrapando aún más calor. A medida que las temperaturas oceánicas aumentan, la descomposición en el fondo marino se acelera. Hongos y bacterias microscópicas comienzan a descomponer organismos marinos muertos a un ritmo más rápido, liberando aún más dióxido de carbono y, críticamente, metano. Estos pequeños descomponedores funcionan de manera muy similar a los hongos en un bosque, excepto que su subproducto es una mezcla potente de gases de efecto invernadero. El metano, en particular, no es broma. Es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono durante un periodo de 20 años. Esta reacción en cadena forma lo que los científicos llaman un bucle de retroalimentación. Cuanto más se calienta, más gases de efecto invernadero se liberan. Cuantos más gases se liberan, más se calienta, ciclando más rápido cada año. Y esa no es la única fuente de calentamiento descontrolado. En las regiones árticas y antárticas, otro desencadenante se está descongelando bajo nuestros pies: el permafrost. El permafrost es suelo congelado, repleto de materia vegetal antigua y microorganismos. A medida que se derrite, comienza a pudrirse, y cuando se pudre, libera metano en cantidades asombrosas. Los científicos climáticos advierten que el deshielo generalizado del permafrost podría elevar las temperaturas globales entre 5 y 10 grados Celsius, suficiente para hacer que regiones enteras del planeta sean inhabitables. No en siglos, en solo unas pocas décadas. Pero aún hay más oculto bajo el hielo. Paisajes antiguos, ecosistemas intocados y quizás incluso indicios de un futuro en el que los humanos podrían intentar sobrevivir, no a pesar de la Antártida, sino dentro de ella. Los animales de la Antártida, sobrevivientes de las condiciones más duras de la Tierra durante millones de años, ahora están atrapados en una espiral climática de la que no pueden escapar. Tomemos a los pingüinos. Icónicos, resilientes y perfectamente adaptados al hielo. Pero no a su desaparición. A medida que las plataformas de hielo colapsan, las colonias de pingüinos pierden el suelo estable que necesitan para reproducirse. Los polluelos quedan varados, expuestos a depredadores o atrapados en aguas abiertas, incapaces de nadar. Según el informe sobre el impacto climático en la vida silvestre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de 2025, los pingüinos emperador podrían enfrentar la extinción funcional para finales de este siglo, si las tendencias actuales continúan. Eso significa que su población podría volverse demasiado pequeña para sostenerse en la naturaleza. No se detiene ahí. Las focas y las ballenas, los gigantes del océano austral, dependen del hielo marino y del krill, los pequeños crustáceos que anclan la red alimentaria antártica. Pero el krill se alimenta de fitoplancton,
y el fitoplancton depende de aguas frías y ricas en nutrientes agitadas por las corrientes oceánicas bajo el hielo. Con ese sistema colapsando, las poblaciones de krill se desploman, y con ellos, las especies que se alimentan de ellos, peces, aves, focas, ballenas, comienzan a desaparecer. No es solo un declive, es un colapso ecológico. Desde el fitoplancton microscópico hasta los depredadores más grandes, el océano austral comienza a caer en silencio. En 2023, la bióloga marina Dra. Talia Ngata regresó a un sitio de anidación que una vez estuvo lleno de miles de pingüinos Adelia. Encontró menos de 50. A medida que el hielo se retira, la vida comienza a introducirse en lugares una vez enterrados bajo glaciares. El agua de deshielo nutre nueva vida vegetal. Las aves exploran nuevos territorios. Los microbios evolucionan. Ecosistemas enteros comienzan a formarse a partir del deshielo. Pero esto plantea una pregunta crítica. ¿Qué tipo de mundo heredará esta nueva vida? ¿Un mundo que recupera el equilibrio o uno que aún se dirige hacia un cambio irreversible? A medida que la vida silvestre desaparece o lucha por adaptarse, comienza a surgir una posibilidad inesperada. Porque cuando el hielo desaparece, la Antártida no se desvanece, reaparece. Lo que yace debajo es una masa de tierra más grande que Australia, expuesta por primera vez en más de 34 millones de años. La evidencia geológica confirma que durante el período Eoceno, este continente era una selva tropical exuberante, polen fosilizado, troncos de árboles y capas de sedimento enterradas bajo los glaciares cuentan la historia. Ríos que alguna vez tallaron valles fértiles, aves que anidaban en las copas de los árboles y enormes marsupiales que vagaban junto a ballenas primitivas. Así que ahora surge la pregunta, ¿podría ese mundo volver? Algunos científicos creen que, dado suficiente calentamiento, la Antártida podría volver a sostener vida, no solo microbiana o marina, sino bosques, praderas y poblaciones animales. Con el tiempo, incluso el asentamiento humano podría volverse viable. Las tierras agrícolas se están extendiendo por llanuras recién descongeladas. Ciudades surgen a lo largo de ríos templados. El continente más frío y remoto se transforma en una nueva frontera. Pero esto ya no es teórico. Las discusiones ya están en marcha. A puerta cerrada, gobiernos, corporaciones y entidades privadas están evaluando silenciosamente el futuro de la Tierra Antártica. En este momento, el continente está protegido por el sistema del Tratado Antártico, que prohíbe el uso militar y la extracción de minerales. Pero los tratados pueden ser reescritos. Y las leyes, bajo presión, pueden ser ignoradas. Cuando esa tierra se exponga y se vuelva cada vez más valiosa, ¿qué sucederá a continuación? ¿Veremos un nuevo capítulo sostenible o el comienzo de una lucha geopolítica? La verdadera pregunta no es si podríamos asentarnos en esta nueva tierra, es si la trataremos como una oportunidad para comenzar de manera responsable, o si repetiremos los mismos patrones que nos llevaron aquí en primer lugar. Si la Antártida se volviera habitable nuevamente, ¿crees que la humanidad la trataría con cuidado? ¿O la explotaríamos como cada otra frontera? Deja tus pensamientos honestos en los comentarios. Me encantaría conocer tu visión. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Después de todo lo que hemos explorado, ciudades tragadas por inundaciones, vida silvestre al borde, corrientes oceánicas desmoronándose y un antiguo continente revelado bajo el hielo derretido, queda una pregunta. ¿Podría esto realmente suceder? La buena noticia es que no exactamente. No todo de una vez. Un colapso total de la capa de hielo de la Antártida probablemente tomaría miles de años, incluso bajo las proyecciones climáticas más pesimistas. El continente contiene más de 25 millones de kilómetros cúbicos de hielo, demasiado vasto para desaparecer de la noche a la mañana. Pero esa no es toda la historia. Partes de la Antártida ya están mostrando signos de rápida desestabilización.
¿El ejemplo más alarmante? El glaciar Thwaites. Según un informe de 2025 del British Antarctic Survey, Thwaites ahora está perdiendo más de 50.000 millones de toneladas de hielo cada año. Su plataforma de hielo, la sección que actúa como una represa, conteniendo aún más hielo en tierra, se está agrietando más rápido de lo esperado. Algunos investigadores ahora advierten que podría colapsar en nuestra vida, desencadenando un aumento dramático en los niveles del mar en cuestión de décadas, no milenios. ¿Podría Thwaites iniciar un efecto dominó? ¿Podría el clima de la Tierra desmoronarse más rápido de lo que predijimos? La respuesta es que no lo sabemos completamente. Y esa incertidumbre puede ser el hecho más escalofriante de todos. Hemos visto la ciencia. Hemos rastreado las reacciones en cadena. Pero, ¿y si lo peor realmente sucediera? ¿Qué pasaría si todo el hielo de la Antártida se derritiera por completo? En este escenario final, el mundo cambiaría para siempre. Primero, la escala. Un derretimiento total de la Antártida elevaría los niveles del mar en 70 metros. Eso es suficiente para ahogar cada ciudad costera del planeta. Casi 3.000 millones de vidas se perderían. Eso es cerca del 40% de la población global, la mayoría de los cuales vive cerca de las costas. Naciones enteras desaparecen bajo el mar. Bangladesh, los Países Bajos, estados insulares en el Pacífico, ciudades como Nueva York, Venecia y Shanghái, se convierten en reliquias sumergidas. La costa este de Estados Unidos, desaparecida. Los que sobreviven huyen hacia el interior. Pero el desastre no termina en la línea de costa. El agua salada se filtra en los acuíferos subterráneos, contaminando el agua potable para cientos de millones. Las tierras agrícolas se inundan. El suelo se vuelve salino. Los cultivos fallan. La producción de alimentos global colapsa. La hambruna se extiende por los continentes. A medida que los recursos desaparecen y miles de millones son desplazados, estalla el conflicto. Los gobiernos flaquean. Las alianzas militares se disuelven. Nuevos poderes surgen en regiones montañosas y tierras altas intactas. Lo que queda es un mapa fracturado de supervivencia. Algunos científicos llaman a esto el fin del clima, no el fin de la Tierra, sino el fin de la civilización global tal como la conocemos. ¿Podemos detenerlo? ¿Podemos cambiar de rumbo antes de que el agua suba? ¿Qué piensas? ¿Podemos aún cambiar de rumbo o ya se ha hecho el daño? Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.